en poco tiempo se ha convertido en uno de los rostros más populares de la televisión cubana, donde presenta el programa Con Filo, un espacio destinado a combatir la manipulación mediática que se vierte sobre todo en las redes sociales contra Cuba. Es historiadora y compagina la actividad periodística con la docencia universitaria. Tiene tan solo 25 años, se llama Gabriela Fernández y está estos días en España de gira participando en una serie de actos y actividades organizadas por el Movimiento de Solidaridad con Cuba. Hola Gabriela, hola. ¿Qué tal? Bienvenida a Andalucía. Gracias. ¿Qué tal está resultando tu estancia por aquí, por nuestro país? ¿Cómo valoras los distintos actos y encuentros en los que ya has intervenido hasta ahora? Ha sido una estancia polémica, pero muy provechosa. Ha sido polémica porque hemos tenido como un grupo de personas contrarrevolucionarias todo el tiempo acosándome, yendo detrás de mí para todos los eventos, pero no han logrado su objetivo que siempre es como que frenar todo este tema de la solidaridad con Cuba y contribuir a que el pueblo cada vez pase más trabajo y tenga mayores carencias para ellos poder lograr su objetivo político, el objetivo político que no han podido lograr de otra manera que no sea presionando cada vez más para que el pueblo sufra más carencias. Pero fuera de esas personas que han estado ahí, ha sido muy provechoso. He conocido a gente maravillosa que está muy dispuesta a ayudar a Cuba, que sabe lo que significa la revolución para el mundo y que me han acogido muy bien. Ha sido intenso, he estado por muchísimos lugares en muy poco tiempo y todavía me quedan un montón, pero muy contenta de estar aquí y de lo que he visto, ¿no? Y a nivel personal, ¿cómo te tomas precisamente ese hecho? El hecho de que haya estos grupúsculos que han mencionado de contrarrevolucionarios intentando boicotear tu presencia en los diferentes actos, ¿es algo que te afecta personalmente, que te da exactamente igual o por el contrario es un estímulo, algo de lo que te enorgullece? ¿Cómo te lo tomas, Gabriela? Yo creo que a nivel personal, yo llevo 4 años ya haciendo el programa y en esos 4 años ellos nunca han dejado ni de acosar ni de amenazarnos. De hecho, nosotros le decimos los odiadores porque es que lanzan odio a todo lo que Cuba pueda hacer bien, a todo lo que sea beneficioso quizás para el pueblo, para la revolución. Entonces, como ese ha sido su modus operandi desde que yo empecé el programa prácticamente, y antes, desde que empecé el programa, el acoso ha sido como más en carne propia y más directo. No me lo tomo ya mal, todo lo contrario, siento que, porque a veces es una cosa muy graciosa porque ellos siempre han dicho que el programa como que no lo ve nadie, que no es un programa importante, entonces nos damos cuenta que sí, alguna importancia le dan cuando algo tan así como una gira, algo que debería ser insignificante, con un programa que nadie ve, les ha suscitado tanta necesidad de estar todo el tiempo detrás y de invertir su tiempo en perseguirme, ¿no? Como si así fueran a lograr algo más que no sea intimidar, que es su intención. Ajá. Pues centrándonos ya un poco en la situación propiamente de Cuba, habría que decir que el país atraviesa por uno de los momentos más difíciles y complejos de su historia reciente. ¿Podrías explicarnos cómo se ha llegado hasta este punto? ¿Cuáles son las causas principales que están detrás de esta situación tan crítica? No, la crisis en Cuba realmente ahora está bastante más profunda, es muchísimo más notable porque venimos de Cuba está agredida por los Estados Unidos desde el triunfo de la revolución, ¿no? De una agresión multifactorial que va desde agresión psicológica, económica, pero la económica, por supuesto, todas las demás agresiones se apoyan mucho en una agresión económica que objetivamente el pueblo se la siente, ¿no? Entonces, hemos tenido una etapa de muchos gobiernos norteamericanos que han sido especialmente crueles con la política económica hacia Cuba, que fue Trump, Trump, y en ese intermedio de Biden, que era donde quizás por ser los demócratas un poquito más, o sea, que al final no es así, ¿no? Pero se tiende a pensar que los demócratas tienen una política menos hostil hacia Cuba. Biden no quitó nada y lo que hizo el nuevo gobierno de Trump fue recrudecer un poco más las medidas y además de eso pasamos por la etapa de COVID, que fue una etapa que hizo que el mundo entero entrara en una crisis y para un país asediado económicamente como Cuba, salir de la crisis ha sido muchísimo más complicado, ¿no? A pesar de eso vamos tratando de ir buscando alternativas sobre la marcha, pero complejiza muchísimo la situación y nos ha hecho tener que tomar muchísimas medidas para ir sorteando la marea de esta agresión.
Sin embargo, Gabriela, en los medios de comunicación corporativos, en las redes sociales, es habitual leer o escuchar el mensaje de que el bloqueo económico no existe, las sanciones de Estados Unidos contra Cuba tampoco las hay, que lo que hay es un bloqueo interno de lo que ellos llaman el régimen. ¿Qué nos tienes que decir ante eso? Eso es una pregunta muy interesante y muy profunda porque hay tantas formas de demostrar que existe bloqueo. De hecho, una que yo pongo mucho porque siento que es como la más representativa de la asfixia, que no es metafórica, que es real, que implica eso para el pueblo de Cuba desde parte de Estados Unidos, que es que durante la COVID estábamos pasando por una época muy difícil en que se nos estaban muriendo las personas y Estados Unidos impidió que entraran respiradores. Y bueno, nosotros construimos los respiradores, que es la parte linda de cómo la creatividad a la que han obligado de cierta forma al pueblo cubano, pero que hemos estado a la altura en la mayoría de los casos, es la que muchas veces logra salvarnos de este genocidio que pretenden hacer con nosotros, porque el bloqueo pretende ser un genocidio. Y se ven que muchas veces no pueden entrar las medicinas que necesitábamos. Cuba invierte muchísimo en salud y educación. De hecho, la tarea de salud y de solidaridad con la salud de Cuba es reconocida en muchísimos países, y en nuestro país muchas veces no podemos cumplir las expectativas y las necesidades de la población por este bloqueo que tenemos, ¿no? Entonces, llamarle a eso bloqueo interno, que es una matriz de opinión que se ha querido imponer, igual que lo del embargo, que no es embargo, porque el embargo niega una extraterritorialidad que existe, que hace que, por ejemplo, desde aquí de Europa los ciudadanos no puedan ir a Cuba porque después no podrían entrar a Estados Unidos. O sea, afecta no solo a Cuba, sino al resto del mundo en gran medida. El tema del bloqueo interno es tratar de equiparar problemas internos que puede tener cualquier país, de funcionarios, de leyes, de medidas, que se pueden arreglar con soberanía sobre la marcha y con las decisiones del propio pueblo, equipararlo a una decisión intencional, porque incluso, aunque podamos tener problemas internos como todos los países, eso no sería algo intencional. De hecho, muchos de esos problemas internos tienen que ver con el propio bloqueo que afecta la forma de vida del cubano diaria, el transporte, los recursos que podamos tener para hacer cosas. Entonces, muchos de esos problemas que podemos tener no son intencionales, y el bloqueo, sin embargo, sí es unas medidas intencionales para afectar la calidad de vida del cubano, ¿no? Entonces, yo creo que negar el bloqueo es una especie de terraplanismo político, porque se ha denunciado en la ONU, se ha denunciado a todas las instancias, y ni siquiera Estados Unidos lo niega. O sea, ellos saben y están muy a favor de que el bloqueo continúe, y de hecho la mayoría de los países lo condenan y ellos continúan ejerciendo, que eso demuestra mucho lo que es la democracia del mundo, ¿no? La democracia burguesa, que está muy mediada por intereses económicos, y como Estados Unidos es primera potencia, puede hacer lo que le dé la gana independientemente de lo que puedan pensar el resto de comunidades internacionales. Muy relacionado con esta situación de la que estamos hablando, asistimos a un aumento considerable de la emigración cubana. Sabemos que las migraciones siempre han existido a lo largo de la historia. Sabemos también que en concreto, en el caso particular de Cuba, pues históricamente ha sido utilizado como un arma política contra la revolución por parte de Estados Unidos, pero quizá este último capítulo migratorio tenga unos tintes un tanto específicos, ¿no? Tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. ¿Cómo lo ves tú, Gabriela? ¿Cómo se está abordando esta cuestión desde el gobierno cubano y desde el país? Yo creo que hemos logrado entender, después de un tiempo en el que la emigración fue incluso un poco más condenada por el hecho de que, bueno, para hacer la revolución es importante estar ahí y ser parte de los que construyen de cierta manera. Creo que ahora estamos en una época en la que hemos llegado a entender que las crisis generan normalmente migración, ¿no? Y que aunque se utilice como arma política, tenemos que comprender quizás un poco más los motivos que tienen las personas para emigrar en un país que lleva muchísimos años de asedio y que no tiene esperanzas de que quiten ese asedio, ¿no? Cuba, yo siento que es un país que tiene muchísimas esperanzas de tener un futuro mejor por nuestros propios esfuerzos, incluso teniendo el asedio, pero es comprensible que las personas incluso, o sea, que tiendan, sobre todo los jóvenes, a tratar de buscar una prosperidad que es difícil tener en Cuba en estos momentos, en otros países, ¿no? Y creo que la emigración, además de ser un proceso natural, es muy natural también que los emigrados cubanos, que en muchas ocasiones son emigrados económicos, aunque quieran darle un tinte político, e incluso haya como
medidas para que esa migración sea política. Por ejemplo, en Estados Unidos, para tener ciertas garantías, tienes que declarar miedo creíble, tienes que declarar que tú eres un perseguido político en Cuba. Entonces pasa mucho que el juez de migración de Estados Unidos generalmente está extremadamente contaminado por el discurso hegemónico y con cualquier cosita que le diga el cubano le declara el miedo creíble, y al año y medio está el cubano de nuevo en Cuba cuando tiene esas garantías que te permite esa medida. Y de hecho eso ha sido una batalla de la contrarrevolución porque les desmonta completamente el discurso de refugiado político, ¿no? Pero la inmigración en todas partes del mundo puede ayudar y contribuir en su país. De hecho, Cuba ha puesto muchas leyes para que la inmigración, para que los inmigrados puedan ser parte también de la sociedad, tomar partido en ciertas leyes, en el Código de la Familia. En fin, entonces lo atípico de la inmigración de Cuba es que no puede ayudar, podría incluso contribuir económicamente al país, y eso no se lo permiten porque Estados Unidos no permite que nada contribuya económicamente al país, ¿no? Entonces viola mucho el derecho del emigrado a ayudar, porque muchos de esos emigrados incluso siento que tienen la intención de volver, y aunque no lo tuvieran, tienen muchas familias ahí, y es normal que quieran contribuir para su país, como hacen los emigrados del mundo entero, y Estados Unidos se los prohíbe, se los impide y les dificulta muchísimo tener relaciones normales con su país de origen, que es lo que debería suceder. Otro de los problemas más acuciantes tiene que ver con las carencias en el suministro eléctrico, ¿no? Una situación, la de los apagones, que genera desasosiego en la población, que afecta muy negativamente en el día a día del cubano, pero al mismo tiempo nos consta que se están implementando estrategias, que se están poniendo en marcha medidas encaminadas a revertir esta problemática, ¿no? ¿Podría decirse, Gabriela, que empieza a verse luz al final del túnel? ¿Hay razones para la esperanza en ese sentido? El tema de los apagones es realmente complejo porque no solo lo que afecta a nivel social y anímico, el tema de estar días o muchísimo tiempo sin luz, incluso han llegado a ser días cuando se desconecta el CEN, que hemos logrado alcanzar cierta experticia en eso y cada vez lo conectamos más rápido, pero hubo momentos en que fueron 3, 4, 5 días sin luz, y eso anímicamente afecta, pero económicamente también golpea muchísimo porque son días en los que no se puede producir, no se puede trabajar, los niños no pueden ir a la escuela. Entonces creo que es un problema primordial a arreglar, y creo que hemos trabajado muchísimo en eso, y el tema de la colaboración ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, China nos está ayudando e invirtiendo en el tema de parques fotovoltaicos, que son nuestra esperanza más cercana, que esperamos que pronto se logren construir y ayuden a sortear un poco el tema de la crisis energética que para Cuba ha sido muy complejo y que tiene muchísimo que ver también con el tema del bloqueo, de que no pueden llegar barcos petroleros, de que las termoeléctricas no se pueden arreglar como se deberían y con la periodicidad que se deberían, porque llevan unas inversiones grandísimas, que Cuba, que es un país que tiene que invertir muchísimo en salud, en educación, quizás no es lo primero en el renglón. O sea, Cuba es un país que tiene que priorizar mucho sus inversiones porque tiene un costo social gigantesco, porque invierte mucho en las garantías sociales. Entonces las termoeléctricas también están muy viejas, muy deterioradas, y tenemos que trabajar mucho en eso, y con el bloqueo se nos dificulta un montón, pero bueno, ahí estamos. Yo creo que hay esperanza, tiene que haber esperanza, porque sin energía no podemos estar mucho más tiempo. Gabriela, la gira en la que estás participando se titula La juventud cubana en los tiempos de Trump. ¿Cuáles son, a día de hoy, en la Cuba actual, las principales preocupaciones y demandas de la juventud del país? Yo creo que la preocupación principal que transversaliza a la juventud, independientemente de cómo piense, porque es verdad que estamos ante una juventud muy distinta, estamos ante una juventud mucho más crítica con el proceso revolucionario, no estamos ante una juventud monolítica, que nunca la ha sido. La juventud siempre ha sido crítica, pero es crítica de una forma distinta, ¿no? Antes se criticaban los procesos dentro de la revolución, pero la juventud en general no concebía que la revolución pudiese perderse en ningún momento. Ahora estamos ante una juventud que tiene el reto de salvar esa revolución, que ya sabemos que no es necesariamente eterna, y que precisamente, como dijo Fidel, si se destruye va a ser desde adentro, y nosotros tenemos el deber de salvarla frente a una parte de la juventud que quizás ya no tiene más desafectos con el proceso revolucionario, que sigue sin ser la mayoría, porque si la mayoría de la juventud no quiere la revolución no continúa. La revolución continúa porque la juventud todavía ve esperanzas en ella, pero sí tenemos como preocupaciones profundas, sobre todo porque la crisis tiene que generar preocupación, porque de alguna forma tenemos que salir de ella, ¿no? Entonces yo creo
que uno de los mayores problemas está en eso, en el futuro de Cuba. Una de las mayores preocupaciones de la juventud, en sí hay futuro en Cuba. Creo que incluso ha sido una preocupación muy monopolizada por la contrarrevolución, que insiste en decir que en Cuba no hay un futuro, y que la forma en que estamos tratando de demostrar que en Cuba sí hay futuro es tratar de construir un presente que, independientemente de la escasez material, nos vemos en la obligación de seguir, sobre todo tratando de que la juventud sueñe, ¿no? Porque el futuro de Cuba siempre ha sido, y la magia de Cuba y de la revolución ha estado siempre en que, como es un proceso que no está acabado, la podemos pensar en conjunto, y es muy juvenil por eso, porque nosotros somos los herederos y nosotros la hacemos el país que queremos que nuestros hijos disfruten y vivan y ellos vayan transformando, ¿no? La revolución es un proceso constante de transformación, pero siento que hay una preocupación por eso, sobre todo porque las carencias económicas sí ponen como en peligro, en tela de juicio, y hacen que la gente se cuestione más si en Cuba hay un futuro, y creo que tenemos que demostrar que sí, que pueda haberlo, y para eso tenemos que construir un presente como que es estable, ¿no? Estable, que es muy complicada la estabilidad ahora en Cuba con los problemas económicos. Entonces, resumiendo, Gabriela, ¿por qué, a tu juicio, hay que seguir apoyando y defendiendo la revolución cubana a día de hoy? Porque yo creo que está clarísimo para mí y para la mayor parte del pueblo de Cuba que es lo único que tenemos. Que Cuba, como podría estar peor sin la revolución, por muy mal que estemos, la revolución ha sido la que le ha dado a Cuba esperanza, fe, posición en el mapa. Todo lo bueno que tiene Cuba y que podría tener está estrechamente vinculado a la revolución. Y todo lo malo está vinculado a los que quieren destruir la revolución. Y yo creo que ese es el pensamiento que hace que todavía, a pesar de las carencias, el 1 de mayo se nos llene la plaza y que la gente sienta que la revolución es la única esperanza, y que hacerlo bien y que tratar de seguirla construyendo a pesar de las trabas que se nos ponen es la única esperanza que tiene el pueblo de Cuba, además del ejemplo gigantesco que es para el mundo, que precisamente por eso ha sido tan atacado. Pues muchas gracias, Gabriela, por tu presencia aquí, por tu compromiso. Te deseamos mucha suerte y muchos éxitos en el resto de la gira, que seguro que lo vas a tener. Y nada, ya para terminar, nos gustaría pedirte que nos mandaras un mensaje al movimiento de solidaridad con Cuba que hay aquí en el Estado español, para despedirnos. Bueno, que muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por su compromiso. Cuba necesita muchísimo de la solidaridad. Creo que la base de la revolución es la solidaridad, tanto de Cuba hacia otros países como la que puedan tener otros países hacia Cuba. Y gracias por el trabajo que están haciendo y por difundir un poco nuestra verdad, que tratan de ocultar siempre y de imponer como una matriz de opinión que no tiene nada que ver con lo que yo he visto aquí y con el cariño que se tiene desde los lugares a los que he ido a Cuba, ¿no? Entonces, gracias. Nos vemos en la mira y seguiremos rasgando la costura de la manipulación mediática también desde aquí y con filo.